Amigos, muy buenas tardes. Ahora nos encontramos con una periodista libre, peruana, que ha sido corresponsal también en Argentina, ¿verdad? Encantada de tenerte, Berta María. Muchas gracias, Susana. Muy agradecida de estar contigo compartiendo con toda tu audiencia. Queremos que nos des tu óptica como periodista de el mal actuar de la prensa en esta situación que estamos viviendo o como consecuencia, ¿no? Eh, del actuar de la prensa que ha sesgado las noticias, ha sido demasiado cruel, demasiado incisiva con la candidata que ahora postula, ¿no? Se han referido a ella con términos realmente que son inaceptables para una mujer. Incluso han habido caricaturas muy groseras, muy grotescas con respecto a ella. ¿Qué pasó con la prensa? ¿Por qué la prensa ha actuado de esa manera? Como dice Susana, es bastante lamentable el rol que ha desempeñado la prensa en los últimos años. La prensa, como parte de un sistema democrático, lo fortalece, es un ente vital para la sostenibilidad del Estado de Derecho. Sin embargo, vemos con un paralelismo con Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, Maduro callaba a los periodistas, los cerraba a los medios de comunicación. Sin embargo, en Perú, en el periodo de Vizcarra, los compraba a través del Reactiva, ¿no? Entonces compró editoriales, compró silencios, compró periodistas también, ¿no? Lamentablemente. Y sí, yo creo, en el punto específico con Keiko Fujimori, yo creo que ha habido 20 años de muy mala prensa y muy mala propaganda periodística. Es cierto que podemos decir que Keiko ha cometido sus propios errores, quizá en este quinquenio, como líder de la mayoría parlamentaria, pero también es cierto la crueldad con que se le ha achacado los errores del padre. Yo creo que los hijos no tenemos que cargar ni con los pasivos ni con los activos del padre, y cada individualidad es responsable por sus propias acciones, para bien o para mal. Entonces ha habido todo un sistema de propaganda muy negativa contra el fujimorismo y después encarnada en Keiko Fujimori, que además es una chica que a mí me parece que es joven, que es valiente, como todos ha cometido errores, los ha asumido en esta nueva etapa, ha asumido quizá su actitud durante el gobierno de Kuczynski, pero sin embargo ya el daño quedó Claro, Carlos. en la memoria del peruano, y lamentablemente el peruano tiene una memoria bastante selectiva, Susana. Y corta, porque Muy corta. el peruano no se acuerda de lo que pasó en la época del terror, ¿no? Exacto. Vemos lo negativo y, por ejemplo, no resaltamos Lo lo positivo. positivo, que gracias a las medidas económicas de Alberto Fujimori podemos estar hasta ahora, estuvimos hasta hace unos años en la cresta de la ola en América Latina, ¿no? No tenemos la violencia que vivimos en los años 80, Que ¿no? fue terrible. Las bombas, los coches bombas, la destrucción, Asesinatos selectivos, la la inseguridad, seguridad. los toques de queda tan temprano. Entonces no reconocemos lo bueno. Y Susana, más allá de eso, sin embargo, tampoco hemos hecho un mea culpa con Vizcarra, por ejemplo. Porque a Vizcarra sí se le perdona todas las atrocidades cometidas, porque no solamente podemos hablar de corrupción. No, El muertes. expresidente, Las más muertes. de 100.000 muertes Más. que carga sobre sus hombros ese señor que se vacunó primero y sin embargo no hizo nada por traer vacunas para los peruanos ni por asegurar un buen sistema de salud mientras nos mantuvo encerrados en una cuarentena de las más estrictas del Perú. Sin embargo, Vizcarra sí fue el candidato al Congreso más votado en las elecciones que acaban de ser. Ahí está la prensa. Ahí está la prensa. Porque ese señor Vizcarra, al igual que hacía
Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, todos los días salía y daba una hora de charla. Mintiendo, por supuesto, engañando al pueblo y diciendo cosas que no cumplía definitivamente, ¿no? Me encanta, Susana, que tú dices una charla, porque era un monólogo, sin embargo, la mayoría de periodistas decían, es una conferencia de prensa. No, no era. Y ellos saben que, por supuesto, una conferencia de prensa Hay es preguntas. en vivo, con preguntas, Exacto. repreguntas. Entonces, ¿qué conferencia de prensa va a ser cuando el presidente y su entorno elegían con un día de anticipación las preguntas de qué medios y a qué periodistas le iban a responder? Y todo quedaba en el aire, ¿no? Como un club de amigos, ¿no? Sus Igual, charlitas. exacto. Yo lo que no entiendo es qué pasa con la mente de los peruanos. O sea, este hombre ha dilapidado el dinero que teníamos en las cuentas, ha hecho gastos que no están justificados. El tema del vacuna gate es gravísimo, porque esas vacunas chinas no sirven para nada, ¿no? Y la gente vota por él, o sea, que le gusta que los golpeen, más te quiero, más te pego. Es increíble, creo que es propio para un análisis psiquiátrico, ¿no? De qué nos está pasando a los peruanos, ¿no? Sin embargo, ahora, Susana, nos estamos debatiendo entre el comunismo radical, o sea, ni siquiera Venezuela, ya lo dijo López Aliaga, es Camboya, es Pol Pot. Exacto. O Corea del Norte, ¿no? Ni siquiera, ojalá fuera Venezuela con Maduro, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de terrorismo sumado con narcotráfico. Y olvídense, nos vamos a quedar sin libertades individuales, sin libertades en grupo, sin democracia, sin respeto del Estado de Derecho, porque va a socavar todas las instituciones y lo dice abiertamente. Así no engaña, no. Entonces, ahí es la responsabilidad del periodismo, que ahora está virando porque ya se vio amenazado a sus propios intereses. Entonces sí, ya empezaron a hablar los de Perú Libre, no solamente Castillo, Cerrón, ¿no? Que está detrás, que en realidad no es solamente Castillo. No, es Cerrón es la mano que mueve la cuna. Así es, Castillo es el títere de Cerrón, ¿verdad? Exacto. Entonces ahora los medios ya se vieron asustados porque ya han amenazado con poner límites a la libertad de prensa y poner límites a ciertos programas de televisión, que es el inicio de la censura, ¿no? Claro. Y cuando afectan sus intereses directamente empiezan ya a cambiar un poco su punto de vista, ¿no? Qué lamentable, ¿ah? Sus apoyos. Qué lamentable. Yo me acuerdo que creo que fue Aurelio Miro Quesada que dijo que el periodismo podía ser la más noble de las profesiones y el más vil de los oficios. Y últimamente en el Perú hemos tenido oficio, no hemos tenido una profesión, definitivamente. Exacto. Y hemos tenido, lo más triste del caso es periodistas que dejaron de ser periodistas por ser seguidores políticos, ¿no? Ya entraban a la arena política, ya se creían stars en Twitter por ganarse likes, por ejemplo, las opiniones de Jaime Chicha, que conozco desde hace muchos años. ¡Qué vergüenza, por Dios! Es lamentable cómo puedes vender tus valores, cómo puedes cambiar de valores, cambiar de piel por apoyar, no sé, quizá es por apoyar tus platos de lentejas, ¿no? Pero yo creo que hay formas de hacer prensa bien, prensa correcta. Hay muchos periodistas independientes que lo están logrando, exacto, ¿verdad? Y han cometido, y son los responsables también del daño que tenemos ahora como sociedad, de los resultados que tenemos ahora, incluso electorales, porque los periodistas se jugaron también sus propios partidos, los medios, subiendo a ciertos candidatos, inflándolos. Claro, inflándolos. Que al final ha sido un bluff. Claro, eso de las encuestas que ponían a Forsyth con 50% y después no tuvo nada, ¿no? O sea, qué patético realmente. De verdad que me da mucha pena porque ellos son los que han sembrado esta situación. Con su sesgo, con sus mentiras, con su cambiarle, digamos, la imagen a las cosas, ¿no? En fin, esperemos que ahora la situación mejore. Dime, Argentina me parece que está también en un caos terrible. Sí, Argentina lleva años de un lavado de conciencia. El cambio que se tiene que hacer es ahora cultural, de cabezas, porque, como sabemos, ¿no? La gente en la izquierda, lo primero que va a atacar es la educación, la cultura, porque la educación va sembrando la semilla. Claro. ¿No? Del populismo, del extender la mano. Entonces los argentinos se acostumbraron
la mayoría, no todos, a extender la mano y al que el gobierno les dé todo. Entonces, lamentablemente, Macri no fue el presidente que se necesitaba para ese momento, como sí lo hizo Alberto Fujimori en los 90, por ejemplo, con su shock económico. Macri necesitaba hacer ese shock para levantar al país, pero quiso hacer un gradualismo que no le funcionó y al final también dejó a la Argentina con una inflación mayor a la que ya había dejado Cristina. Bueno, Cristina es el zar de Argentina, ¿no? Porque ella se ha llenado de plata, sus hijos y todo. Y quien ataca a Cristina desaparece del mapa. Claro, es la Evita actual, Sí. más o menos. Sí, solo que Evita sí se preocupaba por el pueblo, ¿ah? O no se puede comparar con Evita. Tienen, claro, algunas cosas en común, Claro. digamos, ¿no? Pero Evita yo creo que era más humana que ella. Era más cercana al pueblo. Sí. Cristina es otra cosa, está por sobre su pueblo y le encanta esa imagen ¿no? de la como diosa, ¿no? Claro. Cuando se dirigen a Casa Rosada, Sí. a sus seguidores que están esperándola, ¿no? En la Plaza de Mayo, se ve, ¿no? Evita era más humana, ella transmitía el cariño hacia el pueblo. Era una mujer que había sufrido mucho en su infancia. Acuérdate que sus padres su papá y su mamá no eran casados, la mamá era amante del papá. El papá tenía su familia, ¿no? Sí, claro, eso la hacía más tenía del pueblo, un rencor, más del pueblo. Claro, tenía un rencor y un rechazo a la gente que tenía dinero por lo que ella había vivido, ¿no? Claro. Que incluso cuando muere el papá, la mamá, o sea, la esposa de Duarte, no los deja a ellos entrar al velorio. Sí, en realidad tiene una biografía interesante. Muy ¿no? interesante, Muy interesante. sí. Pero, como te digo, ella se ocupaba del pueblo, le hablaba al pueblo y se sentía parte del pueblo. Sí, Cristina nada que ver, pues. Cristina es otra cosa, nada que ver. Cristina les da populismo, los compra, ¿no? Exacto. Les tiene, incentiva bastante la vagancia. Solamente el 30% en Argentina sostiene a todo el Estado, el 30% de personas que realmente trabajan, solamente. Los demás son personas subsidiadas con obras sociales, porque hay para todo. Pero y la situación económica ahora está desastrosa. Me dicen que no hay comida. Sí, no hay comida, las empresas ya empezaron a salirse, se fue Latam, Saga Falabella se fue también. Saga Falabella, se Sí. están yendo las empresas deportivas, también los comercios Nike, las grandes firmas internacionales se están yendo, ¿no? Es que eso es lo que ocurre con la opresión Claro. a lo que nos lleva un gobierno socialista. Y eso que no es tan radical. No es radical, porque hay libertades dentro de todo. Claro. ¿no? El manejo económico es dudoso, Sí. es bastante dudoso. La manipulación que hacen de la educación, cómo cuentan los hechos. Pero sin embargo hay libertades y derechos, ¿no? No hay violación contra los derechos humanos, ¿no? Hay libertades individuales, colectivas. Pero mataron a un periodista que atacaba a, ¿cómo se llama Cristina? No me acuerdo el nombre. Sí, ha habido casos también delincuenciales, porque son una banda criminal, en realidad, no solamente para llenarse los bolsillos, sino para callar las voces. También mataron al fiscal Nisman, que estaba investigando el caso de Cristina, ¿no? Sus conexiones también con el narcotráfico y la corrupción. Entonces, un día antes de que vaya a dar su fallo, lo encontraron muerto. Dicen que se suicidó. Pero... No, eso no es verdad. O sea, cualquiera se da cuenta, ¿no? Claro. Pobre Argentina. Pobre Argentina. La verdad que sí. Y pobre Perú, porque no vamos a ser Argentina si es que caemos en las manos de Castillo, ¿no? Yo no creo que llegamos a eso. ¿Tú crees? Esperemos que no. Lo que pasa es que es muy lamentable que el antiqueiquismo en el Perú es más fuerte que el anticomunismo. O sea, De es locos. increíble, uno no lo puede creer. Tenemos más o alrededor de 1 millón de venezolanos en Perú que son un testimonio viviente de lo que han sufrido. De lo que han sufrido, de lo que viven, de sus penurias, de por qué huyen. No van a venir profesionales a ser barrenderos o a hacer housekeeping, ¿no? Personal de limpieza en casa.
porque sí, ¿no? O sea, salen, huyen. ¿Por qué la gente huye, por ejemplo, de Venezuela, huye de Cuba, Nicaragua. huye de Nicaragua, huyen de estos países socialistas ¿Por qué? hacia los países capitalistas? ¿Por qué huyen? O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque acá encuentran las libertades, Exacto. porque se está buscando la subsistencia. Ujú. ¿Acaso hay olas migracionales hacia Cuba, hacia Venezuela? ¿Alguien ha visto olas? No. Si están tan bien allá, ¿por qué todos no quieren huir hacia allá? O los mismos nacionales se quedan en sus propios países, ¿no? Claro. Entonces, hay que ponernos a pensar, hay que hacer un trabajo analítico, sin apasionamientos, porque ahora sí nos estamos jugando realmente caer en un abismo. No pensemos en personas, no es que yo voto por Keiko, No. no, estamos votando por progreso, por democracia, contra la pobreza, contra el comunismo. Entonces, es sencillo, ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tu familia? ¿No? Exacto. Eso es lo importante, que sean conscientes. No es votar por Keiko Fujimori, por el fujimorismo, es votar por el Perú, por la libertad. Yo conozco casos de amigos en Miami que se han llegado a Miami en balsas. Me contaba un amigo, Alfredo, me decía, nos contaba a mí y a mi esposo, nos decía Susana, nosotros nos veníamos, era una familia, y, eran 4 o 5 que venían juntos, ¿ya? Y llegó un momento en que uno de ellos cae al agua y se lo come un tiburón. ¿Te imaginas? Horrible. No, o sea, esa gente ha sufrido lo que no tienes una idea con tal de salir de ahí. O sea, no les importaba cruzar el mar y que se los coman los tiburones con tal de salir del comunismo. Así es. O sea, si es tan maravilloso el comunismo, ¿por qué hacen eso? Claro, porque arriesgan la vida, porque caminan 4.300 kilómetros también desde la frontera de Venezuela hasta el Perú, por ejemplo. A ver, Con niños a cuesta. a ver, si es tan maravilloso Venezuela, ¿por qué no se quedan allá? Así es. ¿No? Qué lástima, de verdad, Berta, lo que estamos viviendo es Muy duro. increíble. Yo nunca te digo sinceramente que después de haber vivido el terrorismo, yo no pensé que esto podía pasar. ¿Ah? Y teniendo tanta información o acceso a información. Sí, ¿no? porque tenemos las redes, Por supuesto. tenemos Google, que tú puedes entrar y ver, ¿no? Y conocer la verdad de lo que pasó, pero lo que hace que acá la gente no lee, pues. Exacto, eso, nos quedamos con los que dicen algunos. En la televisión. En la televisión. Claro. Entonces, Y ahí no es- se dan el trabajo de investigar. así es. Y tenemos un sector de la juventud que es dual, pues que no está definido, ¿no? No saben ni si son hombres o son mujeres, son la generación fluida. Qué lástima. Claro, ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, es una pena en lo que estamos ahora. Bastante falta de información, desinformación, falta de conocimiento también de nuestra historia. Susana, Eso, ¿no? siempre lo digo yo. Un país que no conoce su historia tiende a repetirla. Ahí Y es lo que está pasando ahorita. Ahora lo estamos repitiendo, porque se viene Sendero. Sendero es el que está No detrás es que de todo se viene esto. Castillo con los profesores del SUTEP. No, Es no, Sendero. Es Sendero. Es Sendero sumado al narcotráfico, el narcoterrorismo que tenemos, ¿no? En la ceja de... En Sendero. Brahe, ellos están metidos ahí. Ahí está. Claro. Sí. Ay, Berta, ha sido un gusto tenerte en la casa, de verdad que sí. Siempre es bueno tener la opinión de una mujer y sobre todo una mujer que conoce, que es una profesional y que es una periodista de verdad. Ojalá hubiera más periodistas como Berta en el Perú. Gracias, Berta. Muchas gracias a ti, Susana, por este gusto de poder conversar también contigo, aprender más y comunicarnos con tu audiencia. Gracias, amigos. Y con ustedes, hasta la próxima. No se olviden de vernos en nuestras redes sociales.